Hola, con este video vamos a ir profundizando en nuestro conocimiento para saber analizar e interpretar una obra literaria. Bien, como hemos trabajado a lo largo no solamente de esta asignatura, sino a lo largo de todo el bloque de las asignaturas de comunicación, para disfrutar la lectura es importante pasar por varios eslabones. Uno, por supuesto, es leer y comprender lo que leemos. En esta asignatura en especial estamos aprendiendo a hacer un análisis literario y que sería nuestro segundo paso para disfrutar de la lectura, y también vamos a aprender cómo interpretar lo que se lee. Pero para empezar tenemos que saber qué es el análisis literario. Como podremos imaginar, en un análisis se separan los diversos aspectos, los diferentes elementos que forman una obra literaria. Lo mismo sucede en este caso, pues vamos a ir separando los aspectos, principalmente los de forma, los de fondo, para poder comprender a más cabalidad lo que una obra nos dice. Si nosotros podemos comprenderla mejor y contemplar todos sus aspectos, entonces vamos a poder evaluar mejor cómo es la obra literaria. Mencionábamos que dentro de lo que es el análisis literario vamos a separar el fondo de la forma. ¿Qué es el fondo? Bueno, pues van a ser las ideas, los pensamientos, las emociones y las problemáticas que se comunican, el contenido de la obra. La forma, como ustedes imaginarán, es la manera, digamos, el cascarón que envuelve a la obra, el cómo está escrito, el cómo está escrita la obra literaria. Ahora, ¿qué vamos a examinar o a qué debemos de prestar mayor atención? Al argumento y al tema, qué tan originalmente se presenta, si se expone con claridad, si nos ha dejado sorprendidos o con un sabor como nuevo en la boca al haber leído esta obra, y también pues qué tan importante ha sido esta obra dentro de lo que es dentro de lo que es ya la historia global del mundo. Pero pues ahora tenemos que saber cuáles son los elementos que se van a estudiar en la forma y en el fondo. En lo que es la forma, vamos a ver cuántos capítulos tiene, a qué género pertenece la obra, qué tipo de escritura tiene, si está en prosa, si está en verso, el estilo, si es un estilo ligero, sencillo o por el contrario es más rebuscado. Y en cuanto al fondo, pues vamos a ver todos estos elementos que aquí se enumeran. Estos elementos desde prácticamente la época clásica se han considerado el argumento, el tema, la estructura, el tiempo, el espacio y los personajes. Vamos ahora a revisar a qué se refiere cada uno de ellos. El argumento en sí es lo que llamamos el contenido, de qué trata la obra. Cuando vas a ver una película y te dicen, ¿y de qué trata? Y la cuentas así a grandes rasgos, ese es el argumento de la película. Pues lo mismo sucedería con un libro. Cuando decimos, ¿de qué trató? Bueno, ese es el argumento. El tema, bueno, este sería el asunto, el meollo de la obra. A fin de cuentas, ¿cuál es como que la idea central? Bueno, gira alrededor del amor, o de la guerra, o del odio, o de la familia, o de la explotación. Entonces, pues obviamente pueden haber muchísimos temas. Si hablamos de lo que es la estructura, tendremos que mencionar dos elementos, lo que es la estructura general y lo que son los ángulos de presentación. Si hablamos de estructura general, bueno, pues tendríamos que como recordar aquello que mencionamos del argumento, de lo que trató la obra, pero vamos a ver que como que hay diferentes como momentos en los que se presenta la historia. En lo que es la estructura general, vamos a distinguir como cuatro etapas o cuatro fases en las que se presenta. El planteamiento, que como te imaginarás, viene siendo como la introducción, la exposición. Aquí se da
como que entrada a la historia, nos van como tendiendo el anzuelo y aquí tenemos los datos más importantes, bueno, no más importantes, perdón, los datos necesarios para entender la obra. En lo que es el nudo, pues hasta como su nombre nos lo dice, aquí pues se empieza a complicar la situación. En lo que es el clímax va a ser el momento más culminante, donde digamos el nudo hasta se atora, porque va a ser el momento de máxima tensión. Y en el desenlace vamos a poner fin al conflicto. En lo que se refiere a los ángulos de presentación, bueno, también nos podríamos llamar como los tipos de narrador que existen. Estaría el narrador omnisciente, que es como que ve toda la obra como desde fuera y sabe todo, sabe lo que ha pasado, lo que pasará. En algunas ocasiones podemos ver como diciendo, sin saber lo que tomó esta decisión, sin saber que más adelante se arrepentiría. Bueno, es alguien que ya sabe cuál va a ser la consecuencia de esa decisión que tomó tal personaje, ¿no? También tenemos a un narrador que trabaja desde un punto de vista. Aquí es como que alguien que participa, que vive dentro de lo que es la misma historia. Y vamos a ver que pues no sabe todo, no tiene un conocimiento del todo, sino que nos va contando la historia como siendo testigo de lo que en ella sucede, y por lo tanto no tiene un dominio pleno de ella. En cuanto al tiempo, bueno, en el tiempo podemos distinguir 4 tipos: el cronológico, el histórico, el ambiental y el gramatical. El cronológico, digamos, sería lo que tarda en desarrollarse la historia, ¿no? Puede ser que sea una historia de tan solo unos minutos o unas horas, o bien puede ser una historia que lleve hasta siglos, ¿no? En cuanto a lo que es el tiempo histórico, es en qué momento histórico se ubica la historia, ¿no? Si es de la época medieval o del futuro, no sé, del siglo 2000, del siglo 22. El tiempo ambiental, esto es meramente, ahora sí que cómo está el ambiente, si es un clima cálido, si las acciones suceden durante una noche muy oscura, o si es en un día muy iluminado, que eso pues nos ayuda a ubicarnos, ¿no? Y también está el tiempo gramatical, que es meramente qué tipos de formas verbales se utiliza, si se narran los hechos en el presente, en el pasado o en el futuro. En cuanto a lo que es el espacio, es básicamente en dónde se desarrollan los hechos narrados. Podemos hablar de un lugar genérico y un lugar específico. El genérico, pues como su nombre lo dice, es el espacio amplio, ya sea el continente, el país, o sea, si sucede en Europa o en Venezuela. Y específico va a ser el que se describa con más detalle, ¿no? Es en la casa de Juan en donde sucede todas las cosas. O en la escuela o en una oficina. En cuanto a los personajes, bueno, pues obviamente son ya sea las personas, los animales podrían ser en un dado caso, que realizan las acciones. Obviamente los de mayor importancia o los que tengan más relevancia en sus acciones van a ser los protagonistas y antagonistas. Y los que tengan menos importancia en sus acciones pueden ser principales, secundarios, de marco, los colectivos y los de ausencia. Los de marco, por ejemplo, si hablamos de Juanito fue a la tienda, bueno, el tendedero, bueno, es alguien que nos ayuda a enmarcar la situación. Los colectivos, bueno, pues te están describiendo a fulanita que se subió al metro de la Ciudad de México, pues, y toda la masa, la gente que había en ese lugar, pues, es un personaje colectivo. Y los de ausencia, todos estos que no se mencionan, pero que de algún modo están presentes, ¿no? Cuando hablamos y recordó a la mirada fría de su abuelita, ¿no? De la abuelita Ingracia que siempre castigaba, pero a lo mejor ya no
ya no participa de más acciones como tal. Puede ser alguien que falleció, pero con su recuerdo está siendo mencionado. Y es entonces un personaje de ausencia. Bueno, con esto se termina lo que es el análisis literario. Y nos falta algo más, la interpretación del texto literario. Para interpretar un texto literario entran en juego dos cosas muy muy importantes: el contexto de producción y el de recepción. El contexto de producción sería, bueno, cuáles son los temas que estaban en la vida diaria del autor y su contexto. O sea, ¿qué temas estaban en la vida del autor que lo impulsaron a escribir esa obra? Y el contexto de recepción, pues sería cuando nosotros, que somos receptores de esa obra, que lo estamos leyendo, bueno, qué experiencias, qué conocimientos tenemos que de alguna manera influyen en cómo nosotros decodificamos el mensaje. Un ejemplo de esto, supongamos que leemos una obra de Samuel Beckett. Él fue irlandés y le tocó vivir las dos guerras mundiales. Obviamente, mucho de lo que él escribe pues está relacionado con estas vivencias. Por eso habla de la insignificancia del ser, del dilema de la guerra, la libertad, la relación de Dios con el humano, su ateísmo. Ahora, cuando nosotros leamos esa obra, pues tiene mucho que ver nuestra nacionalidad. Nosotros como mexicanos pues difícilmente reaccionamos tan fuerte ante las guerras mundiales como alguien de cualquier país europeo, ¿no? ¿Qué nos ha tocado vivir? Si nos ha tocado vivir, a lo mejor aunque sea de rebote, alguna realidad con la guerra, pues obviamente eso nos va a afectar, ¿no? Y entonces al leer va a influir mucho nuestra interpretación, si creemos en Dios, qué opinamos sobre la guerra y qué tan cómodos nos vayamos a sentir al leer sobre estos temas. Bien, pues con esto terminamos esta revisión del tema. Les dejo aquí unas referencias de las cuales se tomó la presentación que se acaba de hacer, y pues espero que les haya servido y que hayan tenido claridad en esto.